A 6 meses de la victoria del presidente Biden, que hizo campaña electoral prometiendo revertir desde todas las medidas de Trump hasta las medidas inhumanas en sus diferentes escalas, hubo pronunciamientos de revertir la política de Trump y volver a la de Obama, pronunciamientos de revertir las medidas que afectaban a la familia cubana y más recientemente pronunciamientos de que aunque Cuba no es una prioridad, el presidente se propone cumplir con aquellas medidas que afectaban a la población de Cuba o a la familia, como las remesas y los viajes. Bueno, a cabo de 6 meses no se ha tomado absolutamente ninguna decisión por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos que alivie la situación en la que el gobierno de Trump dejó a nuestra población. El bloqueo también es un virus. Muy buenos días, amigos y amigas de Cuba en el mundo, que en esta mañana nos siguen por las plataformas Facebook y canal YouTube de Siempre con Cuba, para participar en el encuentro virtual contra el bloqueo que los 17 de cada mes convoca el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP. Esta vez, con una connotación especial, el encuentro de hoy forma parte de las actividades de la 5ª Jornada Internacional Tenemos Memoria, Solidaridad contra Bloqueo, que inició el 4 de septiembre y culminará el próximo 31 de octubre. Bienvenidos al encuentro virtual La Solidaridad con Cuba frente al bloqueo y la subversión política. Iniciamos nuestro encuentro con un mensaje dirigido al Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba por Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta primera del ICAP. Good morning, friends of Cuba in the world, who this morning follow us on the Facebook platforms and YouTube channel of Siempre con Cuba to participate in the virtual conference against the blockade that the Institute convenes on the 17th of each month's Cuban Friendship with the People ICAP. This time, with a special connotation, today's encounter is part of the activity of the 5th International Conference We Have Memory, Solidarity Against Blockade, which began on September 4 and will end on October 31. Welcome to the virtual meeting Solidarity with Cuba Against the Blockade and Political Subversion. We began our encounter with a message addressed to the World Movement of Solidarity with Cuba by Noemí Rabasa Fernández, first Vice President of ICAP. Estimadas amigas y amigos que hoy nos acompañan en el foro virtual contra el bloqueo y la subversión política a Cuba en el marco de la 5ª Jornada Internacional del ICAP, Tenemos Memoria, Solidaridad contra el Bloqueo. Llegue a ustedes el saludo fraterno y solidario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Nos complace y estimula constatar que a pesar de las dificultades que todos enfrentamos, marcadas por los desafíos y consecuencias de la pandemia global COVID-19, el Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba continúa honrando nuestras historias comunes de luchas, participando en los encuentros que el ICAP convoca. La presencia de ustedes en este foro es una muestra de esto. No es un secreto para nadie que el pueblo cubano desde hace más de 60 años enfrenta un bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido durante la administración Trump con la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton y la inclusión de Cuba en la espuria lista de estados patrocinadores del terrorismo, sumado a la adopción de 243 medidas adicionales dirigidas a asfixiar la economía cubana, las cuales se han mantenido y ampliado bajo el actual gobierno de Biden. Por ello, denunciamos en este foro como la primera potencia del mundo, defensora de los derechos humanos, de manera deliberada, oportunista, criminal e inmoral, utiliza las limitaciones impuestas por la política de bloqueo y las afectaciones generadas por la pandemia de la COVID-19 para generar mayores dificultades a nuestro pueblo, dificultando el acceso a medicamentos, insumos y equipamientos médicos, con el marcado propósito de hacer colapsar el sistema de salud
y dificultar el acceso a los combustibles y otros bienes necesarios para nuestro desarrollo. El bloqueo es un crimen de lesa humanidad y constituye la más flagrante violación de los derechos humanos de los cubanos y la principal limitación para nuestro desarrollo. Denunciamos además la presentación, discusión y aprobación en el día de ayer de una nueva resolución contra Cuba en el Parlamento Europeo que constituye una flagrante injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Este nuevo acto de irrespeto no se corresponde con la voluntad expresada por ambas partes de preservar y fortalecer el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea, sobre la base de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Con este nuevo ejercicio anticubano, el Parlamento Europeo se suma a la agresión política, económica y comunicacional del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y se convierte una vez más en un peón de la guerra multidimensional que se nos hace, desconociendo la tranquilidad ciudadana y el funcionamiento normal de nuestro país, el consenso ampliamente mayoritario del pueblo y el apoyo internacional prácticamente unánime que tenemos. Mientras la maquinaria de odio anticubana perfila su estrategia imperialista y apuesta por el cambio de régimen en la isla, el gobierno, las instituciones y las organizaciones sociales y de masa de nuestro país han venido trabajando en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 y en impulsar el desarrollo económico y social en medio de complejas circunstancias actuales. Existe la preocupación y voluntad política del gobierno cubano bajo el liderazgo del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de atender y solucionar las dificultades socioeconómicas de nuestra sociedad, muy marcadas, claro, por las consecuencias del férreo bloqueo. En este sentido, se desarrolla un diálogo fluido de nuestras autoridades y organizaciones con diferentes sectores de la sociedad, en particular con la juventud cubana, con quienes intercambian criterios de cómo hacer avanzar el desarrollo económico y social con todos y para el bien de todos, por supuesto con la participación activa de todos. Al mismo tiempo, realizamos grandes esfuerzos en la transformación social de los barrios y comunidades, con la participación activa del pueblo y el avance de los planes de vacunación, siendo Cuba el primer país en iniciar una campaña masiva de inmunización en las edades pediátricas, con la aplicación de las vacunas cubanas Soberanas y Abdala, un éxito de orgullo de nuestro sistema de ciencia e innovación comprometido con su pueblo y con su revolución. Con el objetivo de impulsar la economía, el país sigue adoptando decisiones que permitan un mayor fortalecimiento del sector productivo estatal, liberar el potencial de las fuerzas productivas del país con la aprobación de las micros, pequeñas y medianas empresas, fortalecer las relaciones entre los diferentes actores económicos, dinamizar el sector agroalimentario con la adopción de nuevas medidas que favorecen y estimulan a los productores, promover la inversión extranjera y la participación de los cubanos residentes en el exterior con el desarrollo del país. Amigos y amigas de todo el mundo, nuestra marcha hacia un socialismo soberano e independiente, próspero y sostenible no lo detendrán ni las pandemias, ni bloqueos, ni ninguna amenaza imperial, mucho menos las disposiciones de ningún parlamento en ninguna parte del mundo. Los convocamos a permanecer alertas y movilizados para denunciar el bloqueo, la agresión, las campañas en redes sociales y otros medios promoviendo la intervención humanitaria en Cuba, la ciberguerra, el ciberterrorismo y el terrorismo mediático, componentes de la actual guerra no convencional. La Revolución Cubana es una obra de inmenso amor por Cuba y por la solidaridad internacional, teniendo como brújula los legados de Martí y de Fidel. Como pueblo en resistencia, nos alienta a contar con el apoyo de miles de personas que en el mundo se juntan para reclamar el fin del bloqueo, apoyan la campaña de recogida de insumos médicos y alimentos para nuestro país y acompañan a las misiones cubanas ante cualquier provocación contrarrevolucionaria. Entre estas personas, muchos cubanos enaltecen la bandera de la estrella solitaria en cualquier rincón del planeta.
Gracias por tanta amistad y solidaridad demostrada durante ya 63 años de revolución victoriosa, por estar siempre a pesar de los más adversos escenarios. Gracias por sabernos acompañados y seguros de que Cuba no está sola frente al bloqueo y la subversión política imperialista. Concluyo con el orgullo patrio de citar una frase de nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: Cuba de amor, Cuba de paz, Cuba de unidad, Cuba de solidaridad. Los convoco a todos a ponerle corazón a Cuba. Viva la solidaridad internacional entre nuestros pueblos. Cuba vivirá, resistirá y vencerá. Agradecemos las palabras de saludo de la vicepresidenta primera del ICAP. Nos complace tener como invitada a la periodista Cristina Escobar, especialista en análisis políticos internacionales del sistema informativo de la televisión cubana, quien a continuación abordará el tema de la política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y su impacto en la familia y sociedad cubana. We appreciate the words of greeting from the first Vice President of ICAP. We are pleased to have a guest, the journalist Cristina Escobar, specialist in international political analysis of the Cuban TV information system, who will then address the issues of the USA blockade policy towards Cuba and its impacts on the family and society. Hola, saludos. Gracias a los anfitriones por recibirme, aunque sea de esta forma, a través de una videoconferencia. Soy una cubana que escoge vivir en Cuba. Tengo una bebé de 11 meses, nacida en medio de una pandemia, así que el bloqueo no me es ajeno en mi vida cotidiana. Por tanto, puedo contarles, tanto desde la alta política hasta qué significa el bloqueo en términos prácticos para la familia cubana, que es al final la principal víctima de esta política hostil, agresiva, ilegal, injusta, desproporcionada que ejerce Estados Unidos sobre Cuba. Cuando se dieron cuenta que la revolución que había ganado y que tenía un masivo apoyo popular, genuinamente popular, nacido no solamente por las simpatías de las ideas que defendía la revolución y de su súper carismático líder Fidel Castro, sino en oposición a probablemente una de las dictaduras más sanguinarias de la historia de América Latina, que precedía con Fulgencio Batista a la cabeza, que huyó cobardemente cuando se dio cuenta que el país la mitad del país estaba ya completamente ganado por la guerrilla revolucionaria. Este contexto, estamos hablando en el medio de la Guerra Fría, además, impulsa al gobierno de Estados Unidos a empezar a tomar medidas de bloqueo de diferente tipo. Primero, impedir que Cuba exportase el azúcar, que era el principal recurso que exportaba a Estados Unidos, cortar el envío de Estados Unidos hacia Cuba de petróleo, y así poco a poco en un documento que ha pasado a la historia como el memorándum, la directiva presidencial 3447, firmada por Kennedy, es, digamos, que el documento fundacional del bloqueo, de lo que ellos le dicen embargo, y luego hablaremos de por qué es embargo, si bien en inglés es la palabra que mejor comprenden los angloparlantes. Es inexacta, es un concepto estrecho en comparación con lo que realmente es el bloqueo.
En ese momento comienza una política y una confrontación clara, la crisis de los misiles continúa. Cuba, ellos apostaron en un primer momento por la vía armada, pagando mercenarismos de todo tipo. Estamos hablando de la invasión por Playa Girón, una estrepitosa derrota. Y luego, en los años de Reagan, años 80, cuando ya han agotado buena parte de las opciones que tenían sobre la mesa en ese momento, de la vía militar, de la vía agresiva, cuando ya han intentado muchas veces asesinar al líder de la revolución, Fidel Castro, como si asesinándolo a él la revolución terminara, empiezan a desarrollar lo que vienen a ser esquemas políticos que permitían la creación y el auspicio, el pago de organizaciones que desde el sur de la Florida, donde se había concentrado un exilio cubano, y ahí se fue construyendo la oposición a la revolución, una oposición porque también la historia se ha ido lavando, ¿no? Una oposición que pagó grupos armados en Cuba, que asesinaron niños, que asesinaron familias, que irrumpieron en la realidad rural que estaba emergiendo de ser absolutamente preteridos, olvidados, y que sufrieron profundamente la violencia de estos grupos mercenarios. En los años 80, entonces, viene a oxigenarse y a crearse organizaciones como la Fundación Nacional Cubano-Americana, que ha estado detrás de hechos violentos muy sanguinarios, que han ocasionado víctimas que todavía el pueblo cubano siente, y también la creación de lobbies anticubanos, que supone imponer su agenda política independientemente de lo que haya en el medio de cumplir esa agenda política. En ese contexto surge además un grupo de congresistas, el hecho de llevar al Congreso a congresistas cubanoamericanos, una tendencia que ha continuado a lo largo de la historia y que han tenido mucha fuerza, han sido muy activos en promover una política de odio, una política hostil y una política que afecta al pueblo cubano. En este contexto, estar en contra de la revolución cubana, estar en contra de Fidel Castro, se convierte en un empleo, y un empleo con un alto ingreso. Estar en contra de la revolución cubana te permitía acceder a fondos que desde entonces el gobierno estadounidense aprueba en sus presupuestos anuales para programas, lo que ellos llaman eufemísticamente como programas de cambio de régimen, que realmente son programas para intervenir políticamente en este país independientemente de lo que quiera el pueblo cubano. Y además, estar en contra de la revolución cubana les permitía tener un estrado político desde el que pararse y tener notoriedad y protagonismo, e incluso una atención de los medios nacionales. Yo estoy haciendo una descripción de los 80, pero ese mismo contexto es el que ha permitido que, por ejemplo, hoy personas de cuestionable currículum como Marco Rubio, senador republicano por la Florida, o María Elvira Salazar, representante republicana por el sur de la Florida, pues hayan llegado al Congreso de Estados Unidos a vivir en cómodas viviendas en Washington y a ocupar cómodas oficinas en el Capitolio de Washington. Toda esta industria, cuyo único propósito era tumbar la revolución cubana, fue hilando a lo largo de los años y con el apoyo de las administraciones estadounidenses un complejo entramado de leyes y sanciones y medidas. Todo eso se fue ligando, que fue engordando el bloqueo al punto que podemos afirmar que Cuba es víctima de un sistema de sanciones tan complejo, amplio, con tantas ramificaciones, que ningún otro país del mundo jamás haya sufrido. Se habla de otros países que también sufren sanciones, como Rusia, Irán, Venezuela, que efectivamente sufren sanciones, pero son países que están sufriendo sanciones desde hace menos tiempo, y que son sanciones que responden más a políticas inmediatas, a políticas específicas de administraciones, y que responden a un contexto político particular que a ellos no les gusta,
en estos países adversarios que ellos consideran adversarios de Estados Unidos. En el caso de Cuba, es una política de Estado, es una política que lleva 60 años y en un momento determinado de la historia dejó de ser una política de un presidente para convertirse en una ley. Cuando decimos que el bloqueo es más allá que una política de embargo, sin embargo tiene un contenido económico, tiene un contenido que tiene que ver con que no comercio contigo, pero el bloqueo codificado en esa ley Helms-Burton en 1996 es mucho más amplio, porque el bloqueo, ¿por qué no es embargo? Primero porque no es bilateral, no es una relación que afecta las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, es una relación que afecta las relaciones de Cuba con el mundo. El bloqueo tiene un efecto frontal en toda relación que Cuba trata de tener con el mundo. Es decir, si Cuba trata de comprar tractores a Alemania, si ese dispositivo tecnológico que es el tractor, tan importante para la agricultura, tiene un % determinado de componentes estadounidenses, automáticamente entran a jugar las leyes del bloqueo. Ese productor, las autoridades de ese país temen las represalias del Departamento del Tesoro, que está en otro país. Es decir, es la aplicación de la ley de Estados Unidos en Alemania o la aplicación de la ley de Estados Unidos en Reino Unido. Es extraterritorial, es ilegal, porque viola la soberanía de los países. Pero hay otro problema añadido, que por mencionarlo en segundo lugar no es menos importante, que tiene que ver con cómo pagar aquello que tú importas, aquel servicio al que tú accedes. Entre las medidas más efectivas y dañinas que tiene el bloqueo a Cuba está el hecho de que Cuba no puede utilizar el dólar estadounidense, que es además, nos guste o no, la moneda internacional, la moneda de cambio internacional, en sus transacciones. Es decir, si yo voy a comprar algo, yo no puedo comprarlo en dólares estadounidenses. Si el Departamento del Tesoro ve que un banco aceptó un pago de Cuba en dólares estadounidenses, puede multarlo. Ya no bancos pequeños o bancos de mediano, no, estamos hablando de que, por ejemplo, uno de los bancos más importantes de Francia, BNP Paribas, tuvo que negociar una enorme multa que le puso el Departamento del Tesoro por hacer transacciones que tenían que ver con Cuba. Y entonces eso implica que si Cuba va a comprar algo, ese dinero que está poniendo en un banco tiene que cambiarlo a otra moneda, y además ese banco, que tiene que mantenerse bien en bajo perfil para no entrarle en el radar al Departamento del Tesoro, tiene además que cobrarle, se ve la necesidad de cobrarle una multa a Cuba por el hecho de ser un país de riesgo. Y es un país de riesgo porque es un país observado constantemente por el Departamento del Tesoro. La política de hostilidad, además de poner bombas en este país en los años 90, contratar mercenarios de otros lugares, contratar personas sobre todo de Centroamérica para que ubicaran bombas aquí en La Habana, en hoteles por demás. Bien cerca de aquí hay un restaurante que tiene el nombre de uno de las víctimas de esa, un joven italiano turista que perdió la vida en uno de esos ataques terroristas. Este país tiene muchas víctimas del terrorismo, tiene víctimas de la violencia y tiene las víctimas que no se pueden medir en números o que no están digamos en las descripciones más estrictas del daño directo de una política hostil como el bloqueo. Estamos hablando de personas que viven con discapacidades, estamos hablando de personas que no han tenido acceso a medicamentos específicos porque son estadounidenses y no han podido tener acceso y han muerto, o la calidad de vida con la que han podido subsistir es muy baja debido precisamente a la incapacidad de Cuba de acceder a medicamentos, a dispositivos tecnológicos que podrían hacer la vida de personas que viven con discapacidad, de ancianos, de niños, pues podría ser mucho más fácil si uno pudiese acceder a esto. Y yo, que nací en Cuba, que nací en bloqueo,
que crecí en tiempos de periodo especial, cuando después de la caída del campo socialista este país cayó en la peor crisis económica que un país en paz haya vivido, en paz relativa, en no guerra, haya vivido jamás, le dije, no van a levantar las sanciones. A ellos no les importa que en una amenaza tan grande, que en ese momento era solo una amenaza, todavía no era pandemia, pues cientos de miles de personas vivan una vida peor, mueran, la crisis sea más severa por las sanciones. No les interesa, todo lo contrario, lo ven como una oportunidad. Y todo lo que queda en el camino son daños colaterales. Es lamentable, es una política fascista, es una política xenófoba, es una política injusta y es una política a la que no le importan los derechos humanos de las personas que sufren y viven, crecen y mueren bajo sanciones. Viene la pandemia y una crisis que ya venía de los años de Trump, de las 240 medidas que les venía contando. Se añade a esta crisis la crisis de la pandemia. Cero turismo, el principal ingreso que tenía este país, o el segundo más importante, y se añade además a una crisis que venía, que era la campaña de difamación en contra de médicos, de brigadas médicas que estaban en diferentes lugares del mundo llevando la colaboración médica cubana, pero también suponía una fuente de ingreso para el país. Y entonces surgen problemas como preparar un sistema de salud para una pandemia, tener mascarillas, por ejemplo, tener la posibilidad de importar medicamentos si fuese necesario, y en un contexto de no hay ingresos, no hay turismo. Trump ha aplicado toda esta cantidad de medidas y, por ejemplo, por ponerles un ejemplo del colmo al que puede llegar este contexto, esta política, algo tan normal para el resto del mundo, que una gran compañía china, Alibaba, envíe un donativo a Cuba y por las leyes del bloqueo no pueda entregarlo en Cuba. En un contexto en el que la prioridad de todos los gobiernos del mundo debería ser salvar vidas, mitigar los efectos de la crisis económica inherente, inevitable que trae esta pandemia para todo el mundo, hasta para los más ricos, pues las sanciones siguen más fuertes que nunca. Hay un nuevo presidente en Estados Unidos que cuando era candidato dijo que iba a revisar la política de Trump, pero más atrás, cuando era el vicepresidente de Barack Obama y estuvo en la misma oficina, en el mismo proceso de decisión con respecto a cambiar la política hacia Cuba, no ha hecho nada y su secretaria de prensa solo dice: Cuba no es prioridad. Sí es prioridad para, por ejemplo, volver a ubicar a Cuba en los países que no cooperan en los esfuerzos contra el terrorismo de Estados Unidos, cuando ya Trump nos puso en la lista. Esa absurdidad de decir que Cuba es un país que promueve el terrorismo. Y cuando dicen, y la prensa occidental lo repite, no es prioridad, pues debería ser prioridad, porque hay una pandemia, porque en este país mueren personas, porque hay personas enfermas y porque más allá de los que se enferman o no de la COVID, hay todo un país que ve su vida marcada por el hecho de vivir bajo bloqueo, porque es un país donde es difícil importar comida, porque es más caro que el resto de los países del mundo, porque es una economía que está tratando de reinventarse en condiciones de bloqueo, y que no puede operar como las economías del mundo sencillamente por las sanciones estadounidenses, y porque mi vida, la vida de mis padres, la vida de mi hija están marcadas por sanciones, que son sanciones que nos ven a nosotros como simples peones o daños que no son muy importantes en el camino y que violan mis derechos humanos. Los derechos humanos en Cuba, la principal fuente de violencia, la principal fuente de violación de los derechos humanos en Cuba proviene del bloqueo, proviene de sanciones que afectan mi vida, que afectan la vida de mi hija y que marcan la vida de todos los cubanos que han decidido vivir en este país y defender un proyecto de soberanía como la Revolución Cubana. Gracias por escucharme, mucha suerte, cuídense mucho y un saludo desde La Habana.
política norteamericana de bloqueo hacia Cuba y por ponerle una vez más rostros al bloqueo con sus consecuencias para nuestro pueblo. Desde el Facebook y canal YouTube Siempre con Cuba nos llegan reportes de participación de Estados Unidos, Bélgica, Grecia, Rumanía, Puerto Rico, Chile, Burkina Faso, Colombia, Venezuela, Brasil, Turquía, Portugal, Hungría, Canadá, Mali, Suecia, Nicaragua y Serbia. Y también nos acompañan todas nuestras delegaciones provinciales del ICAP. Gracias por participar con las etiquetas Solidaridad contra Bloqueo, Cuba, Ponle Corazón, Terrorismo Nunca Más, Miguel Díaz-Canel en México, Cuba es bienvenida. Disfrutemos ahora de un material audiovisual reflejo de los rostros de la solidaridad con Cuba en el mundo. Thank you, Cristina, for the valuable presentation offered on the emergency of the genocidal North American blockade policy against Cuba and for putting once again faces to the blockade with its consequences for our people. From Facebook and YouTube channel Always with Cuba, we receive reports of participation from the United States, Peru, Greece, Romania, Puerto Rico, Chile, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Venezuela, Turkey, Serbia, Portugal, Hungary, Canada, Mali, Brazil, Nicaragua, and other delegations from ICAP. Thanks for participation, the levels are displayed. Hashtag Solidarity Against Blockade. Cuba, Put Heart, Never More Terrorism. Miguel Díaz-Canel in Mexico. Cuba is welcome. Let us now enjoy an audiovisual material, a reflection of the faces of solidarity with Cuba in the world. La nueva administración demócrata en Estados Unidos, encabezada por el presidente Biden, no ha cambiado las relaciones con la isla. Continúa la inhumana y genocida política de bloqueo, recrudecida con la activación del título 3 de la ley Helms-Burton y las 243 medidas tomadas por la administración saliente de Donald Trump. Desafiando las limitaciones de la pandemia global COVID-19, la respuesta y movilización del Movimiento Mundial de Solidaridad con Cuba ante el endurecimiento del bloqueo ha sido contundente. Los movimientos se han sumado a diferentes iniciativas por la nominación del Premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Reeve, a las caravanas organizadas contra el bloqueo desde Estados Unidos promoviendo puentes de amor y a la campaña Jeringas e Insumos Médicos para Cuba en apoyo al enfrentamiento a la COVID-19 en la isla. En Canadá y Estados Unidos, las caravanas contra el bloqueo tendiendo puentes de amor han sido acciones de gran impacto. Al llegar a más de 25 ciudades de Estados Unidos y a 6 de Canadá, se ampliaron a otros países, convirtiéndolas en jornadas mundiales contra el bloqueo. La Red Canadiense de Solidaridad con Cuba y la organización Comunidades de Vancouver en Solidaridad con Cuba, junto con las asociaciones de cubanos residentes en Canadá y la Mesa de Concertación de Solidaridad Quebec Cuba, como cada mes llevaron a cabo su piquete virtual el pasado 17 de agosto para expresar su total rechazo contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas. En Europa se consolida la lucha contra el bloqueo a través de la campaña Unblock Cuba, que aglutina a 121 organizaciones, fuerzas políticas, medios de comunicación y a amigos de Cuba en 27 países. Resultó significativa la celebración del 19º Encuentro Regional de Solidaridad de manera virtual, con la presencia de 62 amigos de 31 países, representando a 56 organizaciones solidarias en el viejo continente. En el Parlamento Europeo se han logrado acciones de apoyo, pronunciamientos individuales y conjuntos por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, así como amigos europarlamentarios, frente a la sostenida hostilidad que contra la isla impulsan las fuerzas derechistas en ese órgano legislativo. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. Cuba respeta no solo lo de su propio derecho, lo de su propio pueblo, sino que es un ejemplo de solidaridad internacional, como pudimos ver hace un año cuando en lo peor de la pandemia sus brigadas médicas llegaron a Italia, y esto a pesar de un bloqueo criminal de más de 60 años.
El movimiento europeo también se enfoca en materializar acciones de solidaridad mediante campañas de recolectas de fondos, equipamiento, medicamentos e insumos médicos necesarios para el enfrentamiento a la COVID-19 en la mayor de las Antillas. Valiosas contribuciones apoyaron las acciones de Medicuba Europa y su red de asociaciones solidarias. Diversos contenedores y un avión comercial beneficiaron nuestro sistema de salud pública ante las limitaciones que nos impone el bloqueo y la pandemia. Desde África y Medio Oriente, la solidaridad con Cuba no se ha detenido. Por vez primera en la región tuvieron lugar las caravanas contra el bloqueo y se creó el Grupo de Amigos de Cuba en la prensa botsuanesa. Asimismo, en Sudáfrica se realizaron acciones frente a la sede diplomática de Estados Unidos demandando el cese inmediato del bloqueo contra Cuba. Desde Namibia, Mozambique y Angola, las avenidas y escuelas que llevan el nombre del comandante Fidel Castro han sido escenarios de apoyo a la revolución cubana. El acompañamiento al pueblo cubano también se materializó con donativos que contó con la colaboración de cubanos residentes, asociaciones de amistad y egresados del ELAM en Irán, Sudáfrica y Cabo Verde. Desde Asia y Oceanía, la denuncia contra el bloqueo se transformó en actos, caravanas, demostraciones y pronunciamientos desde Australia, Bangladesh, China, Filipinas, India, Japón, Nepal, Nueva Zelanda, Tailandia y Vietnam. Porque Cuba sigue siendo la segunda patria de todos los graduados internacionales en la isla, las asociaciones de egresados de Camboya, Laos, Pakistán, Sri Lanka y Timor-Leste alzaron sus voces en redes sociales y en eventos virtuales, respaldando el derecho de Cuba a su soberanía e independencia. Resaltan así las manifestaciones frente a los consulados de Estados Unidos de las ciudades australianas de Perth, Sydney y la neozelandesa Auckland, así como importantes donativos de cubanos residentes en China y Vietnam. En América Latina y el Caribe, también el movimiento se sumó a las caravanas contra el bloqueo. Los amigos no han disminuido su accionar solidario con la isla. Al contrario, incrementan el activismo desde la virtualidad y se articulan desde la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba. En esta región, el movimiento ha concentrado el mayor esfuerzo en la realización de caravanas y ferias contra el bloqueo, junto a las asociaciones de cubanos residentes. Además, entregan cartas abiertas en las embajadas y consulados norteamericanos dirigidas al presidente Biden, al Congreso y al pueblo estadounidense para condenar la hostil política, exigiendo así su total levantamiento. Al propio tiempo, condenan los actos terroristas contra Cuba, exigen la salida de la base naval de Estados Unidos en el territorio que ilegalmente ocupan en Guantánamo. También defienden la colaboración médica cubana ante las campañas de descrédito contra el personal de la salud y promueven campañas de recolección de medicamentos e insumos médicos para Cuba. Los amigos de Cuba custodian las embajadas ante provocaciones y ataques de elementos contrarrevolucionarios, tal y como ocurrió a raíz de los sucesos del pasado 11 de julio, los cuales promovieron acciones desestabilizadoras en la isla y ante representaciones diplomáticas de Cuba en el mundo, fundamentalmente en América Latina y el Caribe. Gracias amigos por acompañarnos y demostrar que Cuba no está sola en la lucha contra el bloqueo y la subversión política imperialista. Disfrutamos del audiovisual presentado, muestra del acompañamiento y movilización permanente de los amigos de Cuba en el mundo. Especial mención hacemos a la cálida acogida que en estos días ofrece el gobierno y pueblo mexicano a nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien realiza visita oficial al hermano país en el marco de la 6ª cumbre de la CELAC, reafirmando que Cuba no está sola. Y seguimos saludando a nuestros amigos que nos acompañan desde Australia, Dinamarca, Rumanía, Italia y también en esta mañana con nosotros las embajadas de Cuba de estos países. Y para finalizar el encuentro hemos invitado a un insigne patriota cubano comprometido con el legado de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz y que con su pueblo, comandante
el querido Gerardo Hernández Nordero, uno de los 5 héroes cubanos quien cumpliera injustamente varios años encarcelado en los Estados Unidos, hoy héroe de la República de Cuba, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. We enjoy the act of each represented, a sample of attainment and permanent mobilization of the Friends of Cuba in the world. We make a special mention of a warm welcome offered by Mexican government and people these days to our President Miguel Díaz-Canel Bermúdez, who is making an official visit to our brother country in the framework of the Steve Selection Meal, reaffirming that Cuba is not alone. And we continue to rate our friends who accompany us from Australia, Embassy from Cuba, Denmark, Italy, and Romania. And to the end of the meeting, we have invited a distinguished Cuban patriot, committed to the legacy of our undefeated Commander-in-Chief Fidel Castro Ruz, and to his people. With us, Gerardo Hernández Nordero, one of the 5 Cuban heroes who just received several years imprisoned in the United States. Today, hero of the Republic of Cuba, member of the Central Committee of the Communist Party of Cuba, and national coordinator on the Committee for the Defense of Revolution, CDR. Mi nombre es Gerardo Hernández Nordero, soy coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba y uno de los 5 cubanos que cumplimos prisión en Estados Unidos por defender a nuestro pueblo del terrorismo. Los CDR, o Comités de Defensa de la Revolución, arribarán en apenas unos días, el próximo 28 de septiembre, a su 61 aniversario. Fueron fundados en 1960 por Fidel en un discurso memorable ante una concentración de miles de cubanos. Fidel acababa de regresar de Estados Unidos, donde había participado de una sesión de las Naciones Unidas y quiso compartir con su pueblo algunas impresiones. Y es increíble porque uno lee ese discurso y hay muchas cosas que pudieran ser dichas hoy al margen de los acontecimientos que se viven hoy en Cuba y en el mundo. Es un discurso con una actualidad increíble. En esas palabras Fidel dejó fundado lo que serían los comités de defensa de la revolución, que después tomarían este nombre, pero sí aclaró que se necesitaba en los barrios una organización de vigilancia revolucionaria, una organización en nuestras comunidades. En medio del discurso, mientras Fidel hablaba a su pueblo, explotaron varios petardos, hubo varias explosiones, agentes del imperialismo tratando de amedrentar a nuestro pueblo, pues pusieron algunos petardos, aquello lejos de infligir miedo o terror a las personas, lo que provocó fue una reacción revolucionaria. Los cubanos comenzaron a cantar el himno nacional y ese se considera el discurso fundacional de nuestra organización. A partir de ahí comenzaron a fundarse, a crearse en todos los barrios de Cuba, en todas las cuadras, los comités de defensa de la revolución, con el objetivo primordial de defender a la revolución desde nuestros barrios y comunidades. Ahora, los cederistas cubanos, como todo nuestro pueblo, hemos padecido los efectos del brutal bloqueo norteamericano. Recuerden ustedes que en 1960, les decía, se creó la organización y apenas en 1962 queda instituido oficialmente lo que llaman eufemísticamente embargo, que no es más que un bloqueo que a lo largo de los años se ha ido recrudeciendo. Nosotros estamos viviendo desde hace ya 2 años una pandemia como el resto del mundo, y cualquiera diría, bueno, en tiempos de pandemia, en tiempos de desgracia para el mundo, si ese país que tenemos a solo 90 millas de aquí, ese imperio tan poderoso, pues estuviera tan preocupado por los derechos humanos en Cuba como dice estar, pues qué mejor ocasión que esta para decir, bueno, estamos siendo afectados por una pandemia que la sufre el pueblo entero. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un alto en ese bloqueo, en esas medidas coercitivas contra los cubanos, y vamos a ver de qué manera sorteamos estas dificultades y a ver de qué manera nos ayudamos un poco, o al menos, si no quieres ayudar, por lo menos
levantar las medidas restrictivas y dejar que este pueblo pues trate de defenderse contra la pandemia. Lejos de hacer eso, lo que han hecho es todo lo contrario. Han adoptado más de 200 medidas, nuevas medidas, reforzando el bloqueo. En estos tiempos de pandemia, por criminal que resulte eso, es exactamente lo que ha ocurrido contra el pueblo cubano. El imperialismo norteamericano ha reforzado sus medidas coercitivas, ha reforzado el bloqueo, tratando de asfixiar a nuestro pueblo. Ahora, hay personas en el mundo que se dejan manipular, hay personas en el mundo que se confunden, y cuando ocurren eventos como estos que ocurrieron en el mes de julio en Cuba, pues sucumben a la propaganda y a toda la desinformación que prolifera en las redes y en diferentes medios de prensa sobre nuestro país, y desconocen que el imperialismo norteamericano ha estado trabajando por muchísimo tiempo para crear un caos social en Cuba, para crear desorden, para derrocar al gobierno de la Revolución Cubana. Ese es el objetivo fundamental del bloqueo, ¿no? Y no es que uno lo diga ahora, es que está escrito en el famoso memorándum de Lester Mallory. Cualquiera lo puede buscar y cualquiera puede leerlo en internet y sabrá lo que dice, que hay que a este pueblo apretarle las tuercas económicas y crear desesperanza y crear desesperación para que el pueblo se lance a las calles en contra de su gobierno. Eso está escrito en blanco y negro y es el manual que con algún que otro cambio ellos han estado siguiendo por casi 60 años o por más de 60 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando finalmente hay algún problema en Cuba asociado a la desesperación, asociado a la falta de recursos, asociado a las carencias que ellos mismos han estado provocando a través del bloqueo, pues entonces lanzan también o fortalecen o recrudecen sus campañas propagandísticas, sus campañas mediáticas en contra de la revolución, para hacer ver que en Cuba hay serias violaciones de los derechos humanos. Todo esto que está ocurriendo ahora en el Parlamento Europeo no es nada nuevo, son los mismos guiones de siempre. Este es un país, esta es una revolución que desde su propio triunfo comenzó a sufrir los ataques mediáticos. Incluso antes de triunfar la revolución, cuando estaba Fidel y sus compañeros en la sierra librando una batalla, ya se comenzaba a tergiversar la realidad de Cuba, ya se comenzaba a tergiversar los propósitos reales de ese movimiento libertador en Cuba, y se comenzaba pues a denigrar las verdaderas características de esos combatientes. Ellos han dedicado cientos de miles de millones de dólares a lo largo de la revolución a desinformar, a tergiversar nuestra realidad, y cuentan con voceros en el mundo que se suman a este tipo de campañas. Pero Cuba es un país que siempre ha contado con la solidaridad de compañeras y compañeros, hermanos en el mundo. Es un país que se sabe, muchísimas personas saben lo que realmente existe en nuestro país, saben que tenemos muchos problemas, pero saben que una buena cantidad de esos problemas los debemos a los intentos del imperialismo de asfixiarnos, de doblegarnos, de ponernos de rodillas por hambre y por necesidades. Porque es fácil criticar a un país cuando hay falta de alimentos, pero resulta hipócrita y criminal hacerlo mientras tú mismo estás tratando de asfixiar a ese pueblo y estás impidiendo con todos los medios que Cuba compre alimentos, compre medicamentos, compre otros recursos que se necesitan o tenga los recursos necesarios para comprarlos. El bloqueo no es una consigna, el bloqueo no es algo abstracto. Se pudieran poner cientos de ejemplos de cuánto representa el bloqueo en términos de afectar al pueblo de Cuba. Yo les puedo poner un ejemplo reciente. Hace apenas unas semanas estuvimos en el recibimiento a la delegación olímpica cubana, atletas que con mucho sacrificio, con mucho entusiasmo, con mucha disposición participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, y cuando regresaron los fuimos a recibir allí en compañía de nuestro presidente y otros dirigentes del país, y conversamos con esos deportistas y nos contaban con mucha indignación cómo ellos iban ahí en la villa olímpica, donde se supone que primen los principios olímpicos, la hermandad, la fraternidad. Iban ahí a una casa de cambio para cambiar los dólares que con mucho sacrificio nuestro país les había entregado como dieta a cada uno de ellos, y cuando llegaban ahí que decían yo quiero cambiar dólares,
le decían pasaporte, y cuando mostraban su pasaporte cubano decían, ¿eres cubano? No, a ustedes no le podemos cambiar dólares. ¿Por qué? No, porque ustedes están sujetos a las leyes del embargo norteamericano, etcétera, etcétera. Hasta ese extremo inconcebible llega el criminal bloqueo contra nuestro país. Hasta el extremo de un diplomático cubano en otro país del mundo va a una gasolinera y va a poner gasolina, combustible en su carro, y cuando entrega la tarjeta de crédito dice, no, pero usted es cubano, usted aquí no se le puede vender, porque esta compañía, aunque sea un tercer país, es de una multinacional norteamericana y tenemos prohibido. Hasta ese extremo llega. Y entonces todavía hay personas que dicen, bueno, pero eso es un problema bilateral, eso es un problema de gobierno a gobierno. No, absolutamente no. Cuando usted le impide a los ciudadanos norteamericanos viajar a Cuba, cuando usted impide incluso a cubanos que viven en los Estados Unidos enviarle dinero a su familia, usted está afectando directamente al pueblo de Cuba. Cuando usted impide que este país compre medicamentos que necesitan niños que están enfermos de cáncer y que no se pueden comprar porque son patentes norteamericanas o comercializadas por compañías norteamericanas, eso es un acto criminal que afecta directamente al pueblo de Cuba. Son muchos los efectos del bloqueo, es mucho lo que hemos estado padeciendo, es mucha y muy fuerte la campaña de desinformación contra nuestro país. Es fácil tener a alguien agarrado por el cuello, asfixiándolo, y encima criticar porque no puede respirar. Y lo que decimos los cubanos es suéltenos a ver si podemos respirar o no. Suéltenos, déjenos construir la sociedad con la que nosotros hemos soñado siempre. Déjenos hacerlo con libertad. A nosotros, construir nuestro propio socialismo. Si tú quieres demostrar que el socialismo no funciona, bueno, déjanos tranquilos, que nosotros tratemos y veremos si funciona o no. Porque es fácil decir, no, el socialismo no funciona cuando te tienen agarrado por el cuello tratando de asfixiarte. Entonces dicen que el bloqueo no es más que un pretexto del gobierno de Cuba para justificar nuestros errores y nuestros problemas. Bueno, pues si es un pretexto, quítenos el pretexto. ¿Por qué no nos quitan el pretexto si dicen que es lo que es? ¿No? Es una conducta absolutamente hipócrita por parte de ese imperio, el más grande del mundo, un ejemplo único en la historia de la humanidad que se haya ensañado de esa manera, con una islita a menos de 90 millas de distancia, una isla apenas perceptible en el mapa cuando se le compara con la magnitud de ese país, y se han ensañado de una manera brutal por el solo hecho de que no nos perdonan que hayamos escogido nosotros nuestro propio destino y que hayamos querido construir nuestro propio país con nuestro propio sistema. No nos perdonan que hayamos hecho una revolución en sus narices a solo 90 millas, como decía, y que este país haya dejado de ser el traspatio de los Estados Unidos, como ellos siempre soñaron. Aquí mandaba el embajador de los Estados Unidos, eso es conocido. Aquí este país, los principales negocios eran de transnacionales norteamericanas, y eso no nos van a perdonar nunca. Por eso es que nosotros mantenemos la firme disposición de continuar erguidos, de jamás ponernos de rodillas y jamás rendirnos ante este bloqueo criminal con el que nos han tratado de asfixiar por más de 60 años. Ahora estamos conscientes de que hay mucha desinformación en el mundo con relación a Cuba. Estamos conscientes de que se dedican muchos recursos a tergiversar la realidad de Cuba, pero también sabemos que hay muchos amigos, muchos hermanos, muchos compañeros y compañeras en el mundo que apoyan la revolución y con quienes podremos seguir contando, y algún día alcanzaremos la victoria en la batalla contra el bloqueo, como pudimos alcanzarla en la batalla por la liberación de los 5. Hace apenas unos días se conmemoró el 23 aniversario de que los 5 fuéramos arrestados, y pocas personas pensaron que algún día podríamos salir de prisión. Yo tenía 2 cadenas perpetuas, una sentencia de 2 cadenas perpetuas más 15 años. Tenía que morirme 2 veces y todavía me faltaban 15 años por cumplir. Muy pocas personas pensaron que algún día saldría de prisión. Entre esas personas, por supuesto, estuvo nuestro comandante jefe Fidel, que con esa visión que siempre tuvo, fue capaz de decirle a su pueblo: volverán, y volvimos. Y Fidel no era adivino, sencillamente Fidel sabía que se trataba de una injusticia la que se había cometido contra los 5, y Fidel sabía que podía contar con el respaldo, con el apoyo del pueblo de Cuba, y Fidel sabía que podía contar con la solidaridad de muchas compañeras y compañeros en el mundo, como mismo la Revolución Cubana sabe hoy que seguiremos adelante firmes, porque podemos contar con la solidaridad de ustedes. Esa misma certeza que tuvo Fidel
en la victoria por la liberación de los 5, la tenemos nosotros los cubanos, en que un día alcanzaremos la victoria en esta batalla contra el bloqueo, en buena medida gracias al apoyo de todos ustedes y gracias, por supuesto, a la resistencia de este pueblo, que en su mayoría jamás se pondrá de rodillas y jamás se dejará chantajear ni doblegar, no importa cuántas sean las medidas restrictivas y no importa cuántas sean las mentiras contra Cuba y no importa cuántas sean las amenazas. Nuestra organización cumplirá 61 años el 28 de septiembre y en nombre de todos los cederistas cubanos yo quisiera darles las gracias a ustedes por la solidaridad con nuestro país y decirles que cuenten con nosotros, que cuenten con los revolucionarios cubanos, que esta es una revolución que llegó para mantenerse en la historia, que llegó para dar dignidad al pueblo de Cuba y una revolución a la que jamás traicionaremos. Muchas gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo revolucionario en nombre de todos los cubanos y particularmente en nombre de los integrantes, de los miembros de los cederistas cubanos, miembros de los comités de defensa de la revolución. Adelante y venceremos. Del amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando